Bienvenidos a un episodio más de Zona Commander. Soy Marcos y os traemos una partidaza de CDH. Ante todo, si os gusta lo que hacemos y queréis seguir viendo, pues que sigamos subiendo vídeos y haciendo un poco tonterías, considerad suscribiros al canal y darle a la campanita pues para tener todas las alertas de cuando sacamos vídeos y todo el contenido que vayamos sacando y tal. Dicho esto, vamos a presentar a nuestros campeones de hoy que se van a batir en duelo. Bueno, pues el primer campeón, como no podía ser de otra manera, soy yo mismo. Yo hoy pilotaré a Kess, Decided Mage. Esta baraja es una Grixis Storm de EDH y se basa pues en tener un turno súper explosivo, jugar un montón de hechizos y al final rematar a nuestros oponentes con un Ether Force Reservoir. Es posible que por el camino también encontremos a un Laboratory Maniac, a un nuevo Jace y a una Demonic Consultation y que con eso podamos cerrar la partida antes. Mateo por su parte hoy nos trae a Edric, Spymaster of Stress. Esta baraja va a intentar en los primeros turnos bajar algunos elfitos, bajar luego a Edric y empezar a robar un montón de cartas. ¿Y qué hará con esas cartas? Bueno, pues lo que va a hacer va a ser empezar a encadenar un montón de turnos extra para así matar a toda la mesa. Todo además ayudado por la cantidad de contrahechizos que tiene la baraja. Romu por otro lado, hoy nos va a desafiar con Yisan de Wanderer Bard, un deck mono green que gira en torno a su comandante. Lo que va a intentar hacer Romuald es bajar a Yisan, tutorear cada turno respuestas a la mesa, ayudado todo por un paquete de stacks increíble como Winter Orbs, Static Orbs o Tangle Wires, por ejemplo. Y por último tenemos a Pau, que jugará hoy su Narset en Enlightened Master. Este deck lo que va a intentar va a ser tener un turno súper explosivo también. Pau intentará bajar a Narset cuanto antes, pegar con ella y prácticamente pues acabar la partida sacando pues turnos extra, combates extra, etcétera, etcétera. Empezaré yo la partida bajando una isla y un Sensei's Divining Top. Mateo roba, baja una Breeding Pool, se pica de 2 vidas y por un mana verde nos baja una Carpet of Flowers y pasa turno. Romu roba, baja un Forest Nevado, paga 1 y nos baja un Elvish Mystic y pasa turno. Pau roba carta, baja una Forbidden Orchard y pasa turno también. Robo, bajo una Sunken Ruins y pagando 2 invoco un Talisman of Dominance. Mateo endereza por turno, roba también, baja una Nykthos y se da un maná azul con la Carpet of Flowers, el cual usa junto al maná nuevo de su Nykthos para bajarnos una Tetsuko Umezawa. Paga un azul y nos baja una Siren Stormmaker y pasa turno. Romuald endereza, roba por el turno y baja un Brezal azotado por el viento. Lo craquea para buscar, pues, una mono green, no sé. Va a ser un Forest Nevado y pagando 3 nos baja ya a Yisan. Romuald pasa turno, pero Pau al final del turno tiene una acción que es una Rapid Hybridization sobre Yisan. Romuald parece que no está muy contento con eso, pero es lo que hay. Roba Pau por turno, nos baja un Ancient Tomb, se vuelve a mirar la mano un poco desesperado, paga 2 y 2 vidas y nos baja un Strionic Resonator. Al final del turno voy a mirar el trompo, a ver qué encuentro por aquí arriba, miro un poco y lo devuelvo en el orden que más me gusta. Voy a mi turno, enderezo, robo carta y bajo una Verdant Catacombs. Invoco un Mana Crypt, pongo bien las cartitas y por 2 manás bajo un Grim Monolith. No está mal el turno de rocas. Mateo endereza por el turno, roba una carta y baja una Reflecting Pool. Se añade un maná azul con su Carpet of Flowers y pagando 2 más nos baja a Edric, Spymaster of Stress. Y ahora es cuando hay que tener mucho cuidado con él, porque el siguiente turno, si no hacemos algo con ese Edric, puede empezar a robar cartas, a encadenar turnos extra y a partirnos un poquito la cara. Mateo anuncia que va a pasar a combate y Pau de nuevo El Salvador con sus Swords to Plowshares acá intenta acabar con su comandante, a lo que Mateo, pues claro, no muy contento, responde con un Mental Misstep. Giro mi trompo, robo la carta del tope, recibo la fichilla de la Forbidden Orchard de Pau mientras se lamenta y voy a responder tirando la Fetch y buscando una Underground Sea. Responderemos al Mental Misstep de Mateo con una intuición, para la cual voy a buscar una Flash Storm, una Ritual y un Demonic Tutor. Elijo a Pau y como no puede ser de otra manera, la Flash Storm va corriendo a mi mano. La lanzo para el Mental Misstep de Mateo y resuelve. Mateo en respuesta, pues bueno, sacrificará a su sirenita para contrarrestar las Swords to Plowshares de Pau y seguimos al combate. Pues a Pau por haberse pasado de listo
con el comandante de Mateo. Y Mateo robará una carta gracias al trigger de Edric. Con esto ya acabará su turno. Romal, que todo esto estaba viéndoselas venir, endereza por turno y pagando 2 nos baja un Sylvan Scrying, que no sabemos lo que va a buscar, no va a ser un Gaia Cradle. Lo baja absolutamente de forma inmediata y pagando 1 juega un Worldly Tutor que le va a dejar buscar cualquier criatura y ponerla en el tope. Busca un Sylvan Safekeeper que protegerá a su comandante y yendo al ataque ataca a Pau y nos roba el Sylvan Safekeeper con el trigger de Edric. Paga 2 con su Cradle y nos baja el propio Sylvan Safekeeper y un Burgeoning. Pau por su parte endereza, roba carta, baja un plató y nos baja el bicho este que por 1 blanco te busca a cualquier tierra y te la pone en tu mano. Y pasa a turno. Voy yo, tiro por la cripta, sale impar, no me hace ni un puntito de daño. Y voy directamente al combate, pues bueno, con los tokencillos estos que me ha ido dando Pau tan ricamente, para robar un par de cartitas. He escuchado a Garastorm, pues el robar cartas no le va mal. Bajo tierra por turno y bajo 4 para bajar a mi comandante Kess, que me va a dejar jugar un instant o sorcery desde mi cementerio, pues cada turno. Para este turno el elegido va a ser una intuición de nuevo. Y viendo pues que resuelve, vamos a ir a por una Force of Will, una Frantic Search y una Swan Song. Vamos a ver cómo va. Y le dijo a Romal, y en efecto me da esa Force of Will que tanto necesitaba, pues no solo para el turno de Mateo, sino porque, bueno, pues para el mío propio. Voy a pasar turno y al final del turno Mateo lanza un Noxious Revival para poner una carta al tope de su biblioteca, que va a ser la Siren Stormmaker esta. Mateo endereza, roba por el turno la sirena y nos la vuelve a bajar. Paga 2 manas más y nos baja una Phantasmal Image copiando mi propia, que es un poco spicy, para volver a jugar su Noxious Revival y poner el Mental Misstep en el tope de su biblioteca. Mateo va al combate con Edric y Tetsuko y con los triggers de robo va a robar su Mental Misstep de nuevo. Con esto él se da por contento, pues ya pasa turno a Romuald. Romuald endereza, baja un Forest, paga 3 y nos baja una Eternal Witness, que va a recuperar su Worldly Tutor. Lo juega de nuevo y pone un Bane of Progress en el tope, que a mí no me hace ninguna gracia. Romuald va al combate, pega a Pau y lo roba con el trigger de Edric. Y ahora Romuald va a intentar bajar aquí a nuestro amigo Bane of Progress y Mateo está rapidísimo con su Mana Drain. Supongo que no le hace ilusión porque muera su Carpet of Flowers y yo de mientras estoy frotándome las manos diciendo menos mal porque la que me hubiese caído aquí hubiese sido tremenda. Con esto Romuald se da por contento y pasa el turno a Pau, que roba, nos baja una isla. Y atención ahora porque nos vamos a jalar una. Pau activa su Stronic para copiar una habilidad activada que no triggereada y busca 2 tierras. ¡Warning! ¡Warning! Bueno, me llega el turno a mí, enderezo, tiro por la cripta, pares me hacen daño y pues toma, pues ahora 3 puntitos para la jeta y robo carta. Voy a pegar primero con Kess y los 2 tokens de la Forbidden Orchard que me ha ido dando Pau, que me van a venir muy bien para robar 3 cartitas más. Y ahora flotaré con la Sunken Ruins y el talismán, un azul y uno negro. Con el negro jugaremos la Duress, targeteando a Pau, Mateo, que también está muy rápido con su Mental Misstep, que ya conocíamos también. Y ahora empezaremos nuestro turno divertido con Hightide primero. Y flotaremos mana tanto de las rocas como de las tierras. Jugamos un Demonic Tutor del cementerio con la habilidad de Kess, que nos va a permitir buscarnos pues cualquier carta, cualquiera, ¿no? de la biblioteca, que en este caso pues parece ser que va a ser un Yamos Will. Yamos Will nos permite jugar todas las cartas del cementerio de nuevo, incluso tierras, aunque solo podamos jugar pues una por turno, ¿no? Rejugamos Hightide, rejugamos la Verdant Catacombs y busco una Watery Grave. Con la Watery pues floto maná y juego otra vez el Dark Ritual, Frantic Search también desde el cementerio, que es estupenda porque nos va a permitir robar 2 cartas, descartar 2 cartas y sobre todo enderezar 3 tierras. Y ahora flotaremos uno rojo para jugar un Gamble. Gamble es una carta peligrosa
porque nos permite buscar cualquier carta en la biblioteca y ponerla en nuestra mano. Pero a cambio nos pide que descartemos una carta al azar de la mano también. Así que, un spoiler alert, si descarto la carta que he buscado, pues pierdo, o sea, no hay más. Así que vamos allá. Las ponemos las pongo en fila y Mateo elige la del medio, que es una isla básica. Bueno, pues no, pues una isla básica no es lo que era. Así que vamos a seguir el turno y vamos a seguir para adelante. Rejugamos la Dures. Bueno, la juego targeteando a Mateo para que no tenga nada raro. Y le quito el delay. Y ahora jugaré un Turnabout que me va a permitir enderezar todas mis tierras otra vez. Que con el doble highlighter que tengo, pues me va a dar muchísimo maná. Vamos a seguir soltando maná. Floto maná. Y voy a jugar una Chain of Vapor targeteando al Mana Crypt. Y la voy a copiar 2 veces, sacrificando 2 tierras para devolverme tanto el Green Monolith como el Talismán a la mano. Ya rejuego el Mana Crypt, rejuego el Green Monolith y rejuego el Talismán. Con lo cual nos añade pues 3 más de Storm. Y ahora sí que sí, tal como estamos, voy a lanzar un Mind's Desire por 16. Mind's Desire es una carta que lo que dice es: baraja tu biblioteca y enseña la del tope. Esa carta la puedes jugar hasta el final del turno gratis. Y tiene tormenta. ¿Qué quiere decir? Que la copias, tu Mind's Desire lo copias por cada hechizo que hayas jugado ese turno. Por lo tanto, vamos a poder castear hasta 16 hechizos de nuestra biblioteca gratis. Y ahora con el último Mind's Desire en el stack, lanzo un Remand, devolviéndome el original a la mano. Y ahora ya pues juego un Vampiric Tutor para buscar cualquier carta y ponerla en el top de mi biblioteca. Cualquier carta pues que será, pues no sé, cualquier cosa puede ser, ¿no? Voy a jugar un Nob para robarla y es un Aetherflux Reservoir. Aetherflux Reservoir, pues como comentaba antes, nos da tantas vidas como hechizos hayamos casteado antes cuando jugamos el hechizo. Y ahora pues juego pues un Sol Ring, y ahora pues un bonus round y un Mystical Tutor y gano vidas y gano más vidas y un delay y un Pyroblast en respuesta y los mato a todos 1000 veces con la cantidad de vidas que he ganado. You win. Repasando un poquito la partida, creo que Mateo salió bien, salió con la sirena que le da protección a Edric y bajó a Edric más o menos rápido. Creo que le mordió un poquito los triggers de su comandante, tanto por mí mismo, que me hizo robar bastantes cartas con los tokens de la Forbidden Orchard de Pau, como Romuald, que también aprovechó su robo. Creo que Romuald se vio bastante frenado por el removal de Pau al principio, lo cual hizo que fuese un poquito a remolque durante la partida hasta el momento que encontró el Vein of Progress. Creo que el Vein of Progress fue una buena elección, pero bueno, se encontró con el counter de Mateo y a partir de ahí no pudo hacer nada más. Creo que si Romo hubiese encontrado quizá algún Tangle Wire, si hubiese encontrado algo más de interacción contra mi deck, pues lo hubiese pasado un poco mal. Y tenemos también a Pau, que creo que salió muy lento y le costó mucho estar en la partida, a pesar de que en los momentos que interactuó lo hizo correctamente. Y por último, estoy yo, que creo que me benefició del politiqueo el que más. Creo que en el momento en que Mateo lanza el Mana Drain, no se ve demasiado en el vídeo, pero hubo como 5 minutos de politiqueo y yo con la Force of Will que habían visto todos de la Intuition, yo pasé prioridad. Y sabiendo que tenía un GT en mano y que probablemente podría haber combado, no al turno siguiente, pero quizá 2 turnos después, simplemente con tierras, GT y seguramente Turnabout. Así que le dejé todo el peso de interacción a Mateo. Mateo lanzó el Mana Drain y eso me benefició pues muchísimo, ¿no? Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado la partida. No olvidéis suscribiros al canal si queréis seguir viendo pues nuestras partidas y nuestras locuras un poco, y darle al like también. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.